Amigos televidentes, continuamos con ustedes. El próximo año está ya pronosticado que llegue el fenómeno del Niño, por lo tanto va a llover sí o sí. Lo único que se está de alguna manera esperando, ¿no? En cuanto a los estudios, es con qué intensidad, de regular o fuerte, ¿no? O muy fuerte tal vez. Lo único que está esperándose son esos estudios. El Perú, como vemos, no se está preparando o ha sido muy tardía la reacción. Ha sido muy tardía la reacción pese a que tuvimos el ciclón Yaku. Pero la idea es conocer experiencias sobre todo de países vecinos. Chile, acá hay una información que acabamos de leer, Chile enciende la alerta ante el verano más brutal en décadas. Esto provocará, ¿no? Lo que se llama pues a través del fenómeno del Niño. La oficina en este caso de la NOAA, en este caso de Estados Unidos, anunció que el fenómeno se potenciará en los próximos meses y Chile obviamente también va a padecer, como muchos otros países, este cambio del clima. Víctor Orellana nos acompaña, es consultor en gestión de riesgos y ha sido subdirector de ONEMI, que lo llamaba en ese momento, que era la Oficina Nacional de Emergencia en Chile, que ahora se llama el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres. Señor Orellana, muy buenas noches, bienvenido a Línea Directa. Hola, buenas noches amigos, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Usted está participando del Perumín y obviamente hemos podido tener la oportunidad de poder contactarnos con usted porque queremos escuchar obviamente la experiencia de su país. ¿Cómo afrontar este fenómeno del Niño? Ese es un interrogante que tenemos, pero primero, ¿cómo se está preparando Chile? ¿Qué espera Chile de este fenómeno natural? Cuéntenos usted, por favor. Bueno, el fenómeno del Niño es un evento que es recurrente, que es cíclico, que hay años que existe, años que no, ocurre con distintas intensidades, y es parte de lo que es un escenario regional importante, y concreto dentro de un escenario global que es el cambio climático, ¿no? Y en ese sentido, a los países les corresponde prepararse de la manera más efectiva ante los efectos adversos que estos eventos naturales traer. Ahora, el evento natural es solamente una parte del riesgo de desastre, ¿cierto? El riesgo de desastre contiene una amenaza natural, en este caso una lluvia intensa, por ejemplo, pero hay otros dos factores que no son naturales y que configuran un riesgo del cual los países tienen que trabajar para disminuir, que son la exposición y la vulnerabilidad, ¿ya? Esos dos factores del riesgo son fundamentales y responden a una obligación de los estados de no exponer, perdón, a las personas más vulnerables a estos efectos de estas amenazas naturales. Entonces, cuando hablamos de cómo prepararse, por un lado hay que entender mejor la amenaza natural, mejorar los sistemas de monitoreo de esa amenaza, porque todavía no podemos controlar el clima, ¿cierto? Claro. Pero sí podemos hacer mucho en reducir la exposición y la vulnerabilidad de las personas y de las infraestructuras críticas que van a ser, pueden ser dañadas por esa amenaza. Entonces, es ahí donde hay que poner los énfasis y cada país va haciendo foco en esos dos factores. Correcto. Chile, por ejemplo, Chile ya está sufriendo algunas lluvias, también el cambio climático, en fin. ¿Cómo es que, qué acciones, por ejemplo, está tomando Chile? Bueno, también como sabemos que tenemos lentos. inviernos muy duros y veranos muy calurosos, esto ya se empieza a generar una lamentable costumbre, ¿ya? Que es cíclica y que incluso esperamos que ocurra, ¿ya? Ahora, en esa proyección de un evento, nosotros hemos ido aprendiendo que es posible tomar ciertas medidas preventivas de forma estructural, de tal forma de anticipar toda la capacidad del país, tanto privada como pública, y también ciudadana, para poder estar mejor preparados ante el peor escenario posible. Entonces, hemos ido generando una nueva institucionalidad. Bueno, tú mencionaste el cambio de ONEMI a CENAPRED, que significa, más allá del nombre,
constituir una institucionalidad mucho más fuerte, más robusta, más centrada en la prevención, ¿ya? Y eso permite tener hoy día instrumentos preventivos que permiten, por ejemplo, adelantar recursos para mejorar los territorios, reforzar algunas barreras de contención, preparar, hacer campañas educativas, antes que ocurra el evento. Eso antes era más difícil, pero hoy día con esta nueva herramienta podemos, por así decirlo, gastar antes, Ajá. generar una inversión que permita que si ese evento ocurra en su peor condición, podamos estar mejor preparados. Lo mismo, y eso lo hacemos antes de las lluvias y ahora lo estamos haciendo antes del verano porque sabemos que se nos van a venir los incendios forestales. Y estas son unas herramientas que hemos ido estrenando los últimos 2 años y han sido bastante efectivas. Ujú, correcto. Perú, bueno, te cuento, Perú también está haciendo de alguna manera lo mismo, pero nos hemos quedado solo en una parte, en el cambio de nombre. En esta Autoridad de Reconstrucción con Cambios, que cambió de nombre y ahora se llama Autoridad Nacional de Infraestructura. Pero en la práctica vamos todavía pues muy lentos, ¿no? Ya tenemos los 3 últimos meses del año y todavía los trabajos de prevención en algunos casos no concluyen, en otros ni siquiera empiezan. Sí, mira, nosotros tomamos conocimiento de esta autoridad regional de reconstrucción con cambios cuando se generó después de los huaicos del 2017, por ahí, y lo miramos con bastante interés en términos de que se estaba generando un modelo para poder gestionar un proceso de reconstrucción masiva a nivel nacional. Nosotros en Chile no tenemos eso, por eso lo miramos con tanto interés, ¿ya? Ahora, ha tenido cierto un desarrollo, hemos visto que ha tenido bastantes dificultades en estos últimos años, ¿cierto? Ha ido cambiando de directivo, de modelo de gestión, y hoy día, claro, empieza a pasar, comentaba el otro día con un colega peruano, que empieza a pasar que el ciclo de reconstrucción empieza a ser alcanzado por los ciclos de respuesta a emergencia, ¿cierto? Los ciclos de reconstrucción son por definición lentos, ojo con eso. La Ujú. cantidad de obras que hay que ejecutar, la magnitud de las obras, son desafíos para cualquier país. Nosotros conocemos la experiencia de Japón también, después del terremoto del 2011, y muchos latinos nos sorprendemos de lo que es, entre comillas, lento como proceso. Pero la masividad de la reconstrucción es tan grande que requiere plazos relativamente largos. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? Que mientras se reconstruye el país, siguen ocurriendo eventos. Y año a año tenemos lluvias que van generando nuevos desafíos, nuevos daños, y también van dañando la zona de reconstrucción. Entonces, hay un tema ahí, un desafío muy importante de cómo podemos ir haciendo más eficientes estos ciclos de gestión, los de respuesta, los de reconstrucción y los de prevención. Finalmente hay un modelo para entender esto que es cíclico, ¿cierto? Estas medidas de reconstrucción que se están haciendo hoy día, por ejemplo, luego de los huecos de 2017, tienen que ayudar a que los futuros desastres eh, se puedan solventar de mejor manera, ¿ya? Entonces, lamentablemente la naturaleza, desde el punto de vista de los eventos que genera intensificados por el cambio climático, nos está desafiando mucho, ¿ya? A países como el nuestro también nos está sorprendiendo que mientras estamos reconstruyendo una zona, producto del evento anterior, vienen nuevos eventos que van dañando eso y van generando mayores brechas. Entonces, no es un tema sencillo y yo creo que ahí todos los países del mundo estamos frente a ese desafío hoy en día. Tiene que aprenderse a trabajar en eso para evitar las desgracias que ya hemos visto. Los sistemas de alerta temprana, bueno, Chile, que duda cabe, ha sufrido pues movimientos sísmicos, movimientos naturales de por sí, Ujú. y funcionan sus alertas tempranas, tsunamis, pero eso tiene que implementarse también en todos los países y que duda, pues Perú es uno de ellos. ¿Cómo marcha todo este sistema? Sí, bueno, hay otra definición que es que los desastres no reconocen fronteras, ¿ya? Especialmente los tsunamis, ¿cierto? Los tsunamis, ¿cierto?, responden a espacios geográficos regionales, ¿cierto? E incluso globales. Y en ese sentido, cuando los países que somos vecinos del anillo del Pacífico, digamos, del anillo de fuego del Pacífico, estamos expuestos al riesgo de terremotos importantes y también de tsunamis, ¿ya? En el caso de Perú y Chile, estamos en la misma línea de subducción entre la placa de Nazca y la placa sudamericana,
y de esa manera estamos expuestos a que un mismo evento nos afecte al mismo tiempo a ambos países, dada la cercanía que tenemos en nuestra zona norte y vuestra zona sur, ¿ya? Entonces, el límite, esta línea de la Concordia que tenemos entre Chile y Perú, los tsunamis no saben que existen, ¿cierto? De hecho, tampoco saben que existimos nosotros, Claro. ¿no? Entonces, de alguna forma, este evento natural es una prueba a las capacidades de ambos países por separado y también de los países en su conjunto. Y eso que va llevando a que, como lo hemos ido entrenando, vayamos teniendo cada vez mejores protocolos de actuación conjunta, ¿ya? Tenemos protocolos de actuación, tenemos sistemas de alertamiento y monitoreo compartido, usamos incluso los mismos modelos de simulación, muchos de ellos aportados por la cooperación de Japón, que Ya, ha sí. apoyado mucho a nuestros países. Así que tenemos instrumental bastante similar. Yo en algunos cursos que fui a hacer a Japón me encontraba con muchos colegas peruanos, de Ecuador también, de todo el anillo, ¿cierto?, por el lado sudamericano, y esa capacidad de poder eh, compartir experiencias tiene que también ir institucionalizándose en la medida también de compartir protocolos de monitoreo y de respuesta colaborativa en el caso de estos desastres que superan la frontera de cada país. Pero ahí, de todas maneras, son capacidades que hay que fortalecer, entrenar y que de alguna forma no hay que dejar de lado porque en algún momento las vamos a necesitar y incluso puede ser superada por algún escenario, que duda cabe. Correcto. Hemos hablado pues de lo que se tiene que hacer desde el gobierno, con la participación también de otros países, incluido la inversión privada tal vez por ahí, pero ¿cuál debe ser el papel del ciudadano? O sea, el ciudadano creo que también tiene que comprarse el pleito y no simplemente esperar pues que le ponen el sistema de alerta y hagan Seguro. sus protecciones, en fin, ¿no? O sea, la ciudadanía también tiene que involucrarse. De todas maneras, es una súper buena pregunta, porque mira, los países que tienen cultura ancestral en términos de esto, como Japón, por ejemplo, que admiramos tanto, pero que también sufre igual que nosotros, o incluso más, ha ido identificando el valor del fortalecimiento de la base social, comunitaria, ciudadana, para enfrentar las primeras horas de los desastres, que son las más difíciles, porque es la hora en que uno personalmente está solo, o está acompañado de su familia, o está en lugar de su lugar de trabajo, y no tiene un rescatista al lado, un bombero, una oficina, un INDECI que te ayude. Entonces, esto es la experiencia que ellos han tenido, lamentablemente, en el terremoto, por ejemplo, de Kobe de 1995, o la que tuvieron los hermanos mexicanos del 85, han visto que es muy importante, o sea, que hay un deseo que obviamente que es muy potente, de cada uno de ayudar a una víctima, ayudar al vecino, ayudar a la persona que está en problemas. Esa capacidad se ha ido observando, se ha visto que a veces no tiene, por así decirlo, las herramientas suficientes para poder ser un actor del proceso, ¿eh? Y termina siendo una nueva víctima. Ocurrió tanto en México como en Japón, que vecinos que querían rescatar a su vecino del lado, que estaba bajo los escombros, terminaba siendo afectado por una réplica y se convirtió en una nueva víctima, ¿ya? Entonces, se fueron creando programas bien interesantes de formación comunitaria para estas primeras horas de respuesta de la emergencia, incluso antes que lleguen los bomberos, porque se pueden dar condiciones en que ni siquiera los rescatistas puedan llegar a tiempo. Entonces, eso va construyendo una idea y una política pública de ir poniendo en esa base cada vez más herramientas que permitan, primero, desarrollar un concepto de autocuidado, ¿ya? ¿Hasta qué punto yo soy responsable de mi cuidado, de lo que yo puedo hacer, de no exponerme a un riesgo innecesario? Y en segundo lugar, como siguiente nivel, ¿qué capacidad puedo tener yo de ayudar a otro cercano? ¿Ya? Entonces, entre el autocuidado y la ayuda mutua, estos países han basado su capacidad de respuesta a emergencia. El sistema formal, mucho más, digamos, oficial, de rescatistas, con mucho mejor incluso infraestructura o equipamiento, fíjate que se le hace una responsabilidad, si bien importante, bastante menor que esta que está en la base. Yo creo que ahí está el secreto, y hay que dar un poco vuelta el esquema, porque nosotros en nuestros países latinoamericanos
esperamos mucho más rápido la respuesta del gobierno que la respuesta nuestra, ¿cierto? No, como decías tú, esperamos que lleguen a salvarnos, incluso que llegue el Sí, presidente, que me traiga ayuda humanitaria, exacto. pero no nos ponemos en el lugar de pensar qué puedo hacer yo, qué puedo prepararme yo. Tengo que tener un plan familiar con mi grupo. ¿Qué pasa si a mí me toca un terremoto en mi casa, o en mi trabajo, o con el niño en el colegio, o en el tránsito hacia algún lugar en automóvil? Entonces, hay que hacer esa reflexión Efectivamente. personal, colectiva, para poder estar preparado y ayudar a que todo el sistema se articule de buena forma en el caso de un desastre. Ahora, y con esta pregunta termino, si me permites. De no estar preparados, o sea, que las autoridades no hagan el trabajo que se requiere. Y hablamos del nacional, ya ni siquiera contarte de los gobiernos locales o regionales que tenemos acá, que también están muy lentos, demasiado lentos. Y de no comprometer a la ciudadanía. Este próximo fenómeno del Niño, que tiene una intensidad ya preocupante, va a golpearnos. Pero, ¿cuál sería el peor escenario que se podría venir con estas lluvias? Mira, lo más lamentable, como tú lo señalas, es que nosotros sabemos, hoy día nosotros podemos saber dónde va a golpear más este evento. Y va a golpear donde están los más vulnerables. Eso pasa siempre. Seguramente va a volver a pasar. Entonces, eh, las lluvias, como te decía, el fenómeno del Niño tiene un comportamiento que tiene que ver con condiciones atmosféricas globales. Y ahí es poco lo que podemos hacer nosotros. Pero sí podemos hacer mucho para identificar ahora los focos más críticos de vulnerabilidad. ¿Dónde están los asentamientos irregulares más deficitarios, por ejemplo, en los bordes de los cauces? Claro. ¿Dónde están las infraestructuras que hay que reforzar, que sabemos que se rompen todos los años? Entonces, si ya sabemos que va a ocurrir todo este tiempo, hasta antes de ese evento, y hoy día no estamos aprovechando, es tiempo perdido. Es muy importante Desgraciadamente, levantar sí. los puntos más críticos e incluso generar, por ejemplo, acciones preventivas de evacuación, de salvaguardar lo más importante, lo más valioso, que es la vida de las personas. Si nosotros sabemos que las próximas lluvias van a afectar a las personas que viven en tal y tal lugar, tomemos acciones ahora ya de definir mecanismos de evacuación preventiva. Pongamos a esas personas a resguardo. Démosle condiciones de seguridad y de tranquilidad que mientras este fenómeno esté ocurriendo, puede ser que dañe su vivienda, puede ser que dañe sus ranchos con animales, digamos, sus cultivos, pero a ellos no les va a pasar nada. Preocupémonos de lo más importante, que es la vida de las personas. Si sabemos y tenemos identificados los lugares más críticos, Exacto. actuemos hoy día, generemos los instrumentos preventivos, generemos las instancias de evacuación y salvemos estas vidas ahora y no estemos lamentando su pérdida más adelante. Víctor Orellana, te agradezco muchísimo por haber estado con nosotros, por haber estado aquí en nuestro país, participando del Perumín, y nada, pues sobre todo pues al haber compartido tus conocimientos con nuestros televidentes. Te agradezco muchísimo, Víctor, un abrazo fuerte. Muchas gracias a ustedes por la invitación y que les vaya muy bien con todo esto. Mucha fuerza y ánimo y a disposición cuando lo necesiten. Muchas gracias. Efectivamente. Muchísimas gracias.